Toma 1542. Por favor, que esta sí sea la última. Hola, nosotros somos los epistemólogos y este es nuestro lema. Conociendo la verdad sobre la verdad. Nuestro grupo está conformado por Jesús Rabán Moscoso, Geraldine Rincón Baena y yo, Alexis Garzón Agudelo. El método contable. El método contable es aquel que usa la contabilidad con el fin de cumplir su objetivo, el cual es generar información. El método contable consta de tres subprocesos, uno inductivo, uno deductivo y otro intermedio. En el proceso inductivo aparecen las funciones de captación, medición y valoración. En el proceso intermedio están las funciones de representación, coordinación y agregación. Y por último, y con el cual termina el método contable, tenemos el proceso deductivo, el cual se basa en la interpretación de información. Captación. La función de captación es la primera manifestación que la ciencia contable tiene que efectuar, ya que trata de discriminar sobre los objetos que pretende conocer. La captación proviene de la palabra captar, que significa percibir algo. En contabilidad, la captación contable consiste en percibir u obtener información sobre cualquier acontecimiento que influye o puede influir en el patrimonio de una entidad y que puede ser captado y registrado contablemente. Dado que la captación interviene la conciencia, entra a formar parte de esta función un claro subjetivismo que, obviamente, se traslada a la contabilidad, introduciéndose de este modo el problema de los juicios de valor desde el estadio inicial del método contable. Medición. La medición se realiza después de haber captado la totalidad de las cosas que configuran la realidad. Lo más importante de la medición consiste en elegir un conjunto especial de símbolos llamados números, para este fin particular, y establecer una relación entre ellos. Podemos tomar un número y asignarlo como símbolo del objeto en cuestión, como si éste tuviera una propiedad representada por aquel, que es independiente de las propiedades que otros objetos tienen. El proceso de medición está integrado por tres factores principales. El primero, un objeto cuya propiedad va a ser medida. El segundo, un sistema de medición integrado por un conjunto de reglas e instrumentos. Y el tercero, una persona que realiza la medición. La función de medición colabora en contabilidad en la obtención de datos cuantitativos necesarios para una información precisa y objetiva. Podemos distinguir dos tipos de mediciones. La primera es la medición directa, que es cuando la asignación de numerales se efectúa sin medición previa alguna. La segunda es la medición indirecta, que es cuando la mencionada asignación necesita de la previa medición de otra u otras magnitudes a su vez. Esta última es susceptible de dividirse en asociativa, derivada y por confianza. Valoración. La necesidad del cambio y la dificultad de encontrar una unidad común de medida para las diferentes especies de factores que intervienen en los fenómenos económicos conlleva a la aparición del régimen de economía monetaria, surgiendo así el doble aspecto de la circulación de valores real y monetario. La función de medición dará como resultado una serie de magnitudes de carácter heterogéneo, que necesariamente deberán ser homogenizadas, es decir, deberán referirse a un patrón de medida común. Representación y coordinación. La representación es plasmar los datos captados, medidos y valorados en las cuentas con la finalidad de que la contabilidad puede transmitir su imagen con la fidelidad necesaria. La contabilidad exige el uso de subrogados para poder representarse. Estos son las cuentas, el balance, etc. Estos subrogados tienen que poseer dos características. Primero, la identificabilidad. Segundo, la temporalidad. La representación no sería un proceso completo ni adecuado si no se llevara a cabo además la coordinación de la fenomenología captada. La coordinación consiste en organizar debidamente la información representada con el objetivo de que pueda ser entendida con mayor facilidad. Este proceso se lleva a cabo mediante la clasificación de las cuentas y mediante el uso de la partida doble. La agregación. El proceso de agregación no es más que la suma y síntesis de datos para conseguir datos o información más compleja. En todas las funciones que desarrolla la contabilidad para el cumplimiento de sus fines, tales como los ya nombrados, captación, medición, valoración, representación y coordinación, interviene de una u otra forma el fenómeno de agregación, como aquella que a través de todo el proceso contable nos lleva desde una simple expresión de la realidad dispersa a una información concreta. Un ejemplo claro de que esa agregación sería la suma de los diferentes valores de un libro mayor para obtener un valor total de la cuenta que representa ese libro mayor.
La interpretación contable. La función de interpretación recibe el nombre de análisis contable, ya que consiste en el estudio comparativo de la información contenida en los diferentes estados contables, con el fin de extraer conclusiones sobre la situación económica financiera de la entidad a la que pertenecen, haciendo uso de aquellos instrumentos técnicos que facilitan las mencionadas comparaciones. El análisis contable descansa sobre dos pilares fundamentales. El primero, la bondad del sistema contable aplicado, y el segundo, el grado de conocimientos contables poseídos por el sujeto llamado a emitir juicio. La información contable es aquella de la cual se obtienen conclusiones. La información contable puede tener múltiples usuarios, desde internos como los accionistas a externos como los acreedores y proveedores. La información contable debe reunir una serie de características. Estas son: identificabilidad. Se debe presentar correctamente todos los datos económicos. Oportunidad. Debe ser entregada a los usuarios en un tiempo oportuno, ya que si son presentados a destiempo se vuelve inútil. Claridad. La información debe ser presentada en términos claros y fácil de comprender por cualquier tipo de usuario. Relevancia. La información debe ser útil y completa para los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de los estados contables. La quinta característica es razonabilidad. Debe tener una aproximación razonable a los sucesos de la actividad económica. La sexta es economicidad. Quiere decir que el beneficio de generar la información debe ser mayor al costo de producirla. La séptima es la imparcialidad. La información debe ser neutral e imparcial. La octava es objetividad. La información debe ser objetiva. La novena es la verificabilidad. Quiere decir que la información debe ser elaborada y sustentada correctamente para su verificación. Y décima y última es la comparabilidad. Quiere decir que la información debe ser elaborada bajo unos parámetros comunes a fin de que pueda ser comparada con otras contabilidades.